Llamó a mi corazón un claro día, con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, flores en mi jardín no hay ya. Todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos. Y el viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Antonio Machado. Este viento llamó a mi corazón en mayo del 2011. Me encontraba yo haciendo mi formación de psiquiatra. Con una beca tuve la posibilidad de ir a Madrid, a un centro de psiquiatría infanto-juvenil. Yo terminé mi pregrado acá en casa, en la UIS, y luego, soñando un poco con qué hacer, decidí hacerme psiquiatra. En esta experiencia de vida en España, tuve la posibilidad de encontrar un grupo que estaba empezando a trabajar mindfulness. Curiosamente, este grupo me ha invitado, una de ellas, a conocer de mindfulness. Y la primera experiencia realmente fue escéptica. Este camino en este tema ha tenido varias anécdotas. Una de ellas es mi escepticismo. Y quizá surja un poco del desconocimiento del tema. Me dice una de las trabajadoras, Elkin, mira que mi práctica de mindfulness me ha enriquecido, ha sido muy interesante. Yo le digo, Begoña, realmente como que no me interesa. Todo lo que tiene que ver con medicinas alternativas, hasta ese momento, mi concepción era de lejos. Afortunadamente Begoña fue un poco terca, digo yo. No era santandereana, pero insistió. 15 días después me ha dicho, mira Elkin, viene una persona que sabe mucho del tema, es un español que vive en Massachusetts, se llama Fernando, y va a dar una formación en mindfulness. Escéptico, le di mi correo, ella me escribió, me envió el link. Ir a ese curso me valía lo que me valía como estudiante vivir una semana en Madrid. Y dije, bueno, pues vamos a hacer la inversión. Afortunadamente fui, no les alcanzaré a contar qué pasó esa semana de mi vida en Madrid, pero fui. Me ha sorprendido Fernando desde que he entrado a su charla. Es una charla con mucha forma, pero mucho fondo desde mi formación, acá en mi escuela de medicina, pero luego también en mi posgrado. Y es que con mindfulness estamos conectando con algo que es inherente a todos nosotros como seres humanos. No estamos trayendo cosas de otro lado, es inherente a nosotros. Y es el hecho mismo de ser conscientes, de estar atentos al momento presente, con algunas características, sin juzgar, con interés, con curiosidad, con aceptación. Este es un concepto de John Kabat-Zinn, que es un referente en el tema. Y el profesor John no es médico, no es psiquiatra, es un biólogo molecular, con un entrenamiento en un doctorado en el MIT, y en su postdoctorado se estaba formando con un premio Nobel. Allí se le ocurrió hacer el programa de 8 semanas de mindfulness y empezó a trabajarlo en la Universidad de Massachusetts. Pues bueno, este es el concepto. Y a partir de esto me gustaría plantearles vivirlo como en primera persona, que quizás sea lo más interesante. Probablemente alguno de ustedes diga, ¿a qué horas termina Elkin? ¿Ahora con qué nos va a salir? ¿De dónde sale con estas cosas? ¿Qué será el almuerzo? ¿Será que la agenda va bien o no va bien? Es decir, estamos en piloto automático con mucha frecuencia. Nos bombardean pensamientos, emociones, sensaciones. Pero el aquí, el ahora, quizá esté un poquito más lejos. Quizá no lo conectamos con facilidad. Si ustedes me lo permiten, me gustaría invitarles para que en este momento se den la posibilidad de pensar, únicamente pensar en su pie derecho. Pare por unos instantes y mire a ver si de pronto le gusta o no le gusta su pie derecho. ¿Es grande o es pequeño? ¿Está arreglado o no? ¿Le ha generado malestar o dolor en algún momento de su vida? Su pie derecho. Ahora me gustaría invitarles para que paren un poco esa forma de ver su pie derecho y se conecten con él aquí y ahora. Intenten llevar toda su atención a ese mismo pie derecho, pero intenta identificar si ahora tienes frío o calor. ¿Cuál es la textura de la media o del zapato?
¿Cómo está en contacto el dedo gordo de su pie con el otro dedo que tiene al lado? Y quizá notes que es diferente la manera en que te estás relacionando con el pie derecho. La primera es el modo hacer, todas las experiencias previas, una cosa y otra. La segunda es el modo ser, el estar atento al presente tal cual es, su pie derecho. Quizá sea importante tener en cuenta pues como ciertas cosas de la historia de esta versión de mindfulness. Digo yo esta versión por lo siguiente. Un referente sería el año 1979, pero claramente tiene raíces milenarias. Si quieres ver algunas, las puedes encontrar en tradiciones de meditación oriental, por ahí. Pero no vayamos tan lejos. Yo tengo una versión, puede ser sesgada, pero conociendo el Museo de Oro de nuestros ancestros Quimbaya en Armenia, ellos tienen unas estatuillas en posición muy parecida a posición de meditación. Probablemente ellos ya estaban conectando con esa sabiduría interior. Pero este 1979 es un año de referencia porque en ese año John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, era profesor de la Escuela de Medicina, empezó a trabajar el programa de 8 semanas. Con toda su experiencia como investigador, empezó a medir antes y después qué ocurría. Y quizá es una de las cosas que ha marcado el hito, la diferencia para estar ahora hablando de mindfulness y muchas otras personas en el tema. Empezaron a venir personas con enfermedades quizá las más difíciles de tratar o los más sintomáticos. Entonces fue y le preguntó a los clínicos qué tanto curas a los pacientes, poco, qué tanto sufren, bastante. Si los invito a un programa para ayudarles a manejar el sufrimiento, me lo envían. Y con cierto escepticismo empezaban a enviar los pacientes, con la particularidad que iban mejorando. No dejaban de tener dolor, pero tenían mejores indicadores de calidad de vida. No dejaban de tener diabetes, pero se adherían más y disfrutaban más de la vida. Esto luego fue como algo exponencial. Y en esa experiencia los clínicos empezaron a interesarse. John, ¿usted qué hace? Si quieres conocer qué hago, ven y practica. Y luego se fueron interesando de otras universidades y ya para el 94, 95 paró. Se dedicó un año a escribir toda su historia hasta ese momento en un libro que se llama Vivir con plenitud las crisis. Es como el referente y donde él describe toda la experiencia del trabajo alrededor del programa clásico de mindfulness. Luego crearon en la Universidad de Massachusetts el Center for Mindfulness y se ha ido expandiendo tanto en Europa, en España, en Latinoamérica. Y ahora hay muchos centros, incluso en Latinoamérica y en nuestro país. También hay versiones adaptadas de mindfulness a otras situaciones clínicas y no clínicas, como para manejo del dolor, prevención de recaídas en depresión, para obesidad, en fin. Casi que preocupa un poco que donde quieras plantear mindfulness pueda encontrar que en algo puede ser útil. Quizá ahora pueda contarles un poquito el porqué. Y el porqué entonces me lleva a luego volver a este llamado a mi corazón. El llamado a mi corazón a transitar el camino de mindfulness, que no puede ser ajeno a mi formación médica, del método científico. Ahora mismo entras a PubMed y puedes encontrar más o menos 5.841 publicaciones alrededor de este tema. Hay un boom en investigación sobre mindfulness, que ha demostrado, este ya es un artículo del Dr. John para el 2008, es decir, ha planteado ahí que ha sido efectivo para el manejo de dolor crónico, de ansiedad, depresión, diabetes, fibromialgia, otras patologías cardiovasculares, gastrointestinales. Pero aclaro, no estoy diciendo que mindfulness es útil para la diabetes y que no uses más el hipoglicemiante o la insulina. No. Tienes el tratamiento del endocrino y haces mindfulness, tienes más probabilidad de mejorar adherencia y de tener mejor calidad de vida. Y así. Pero también disminuye la percepción psicológica del estrés y aumenta la sensación de bienestar. Y en esa respuesta psicológica al estrés me gustaría invitarles para que en este momento se permita identificar en usted mismo qué activa su percepción de estrés. ¿Qué le estresa a usted? En nuestro santandereano, ¿usted qué le saca la piedra? Por un instante, identifíquelo. ¿Qué le sacó el mal genio ahorita o ayer? Pues resulta que eso termina siendo como la huella dactilar, es un constructo que tiene que ver con muchas cosas, con nuestra genética, con nuestras historias de vida, con nuestras experiencias. Pero la respuesta fisiológica es parecida. Se activa un eje que secreta cortisol y
otro eje simpático que activa nuestro sistema simpático. Y si tienes estrés para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, varios días a la semana, terminas fisiológicamente teniendo un estado proinflamatorio. Y ese estado proinflamatorio hace que nuestro cuerpo sea vulnerable a muchas cosas. Es como si tuvieras el cuarto de tu casa desordenado y sucio. Lo interesante a partir de mindfulness es que logras generar conciencia del primer paso, de lo que activa esa percepción psicológica del estrés, y responder y no reaccionar. Y eso ha mostrado resultados tan interesantes como generar cambios en la respuesta fisiológica. Y es lo que quiero mostrarles a continuación. Se habla que cuando practicamos mindfulness, el hecho de estar consciente del presente, estamos casi que en un gimnasio mental. Es decir, primero ponemos la atención en algo y ahí se activan ciertos circuitos de poner atención. Luego nos distraemos, entramos en piloto automático, se activan otros circuitos, nos damos cuenta y al darnos cuenta volvemos a tener la atención en el presente. Entre otras cosas, se ha documentado que se activan circuitos que tienen que ver con atención, con regulación de emociones y con ser más empáticos. Tan interesante es esto que, entre otros laboratorios, uno de referencia es el de la doctora Sara Lazar en Harvard, y el laboratorio de la doctora Lazar ha mostrado cómo practicar mindfulness durante 8 semanas, 30 minutos cada día, puede hacerlo protagonista de sus propios cuidados a tal punto que genera cambios en estructuras cerebrales tan importantes como el hipocampo, que tiene que ver con procesos de aprendizaje y de memoria, tan interesantes como áreas que tienen que ver con manejo de emociones, como la amígdala. Personas que practican mindfulness se han documentado que se disminuye el tamaño de la amígdala, se hace menos reactiva y ella es una central de operaciones, digo yo, en todo lo que tiene que ver con regulación de emociones, con manejo de estrés. Y también se ha visto que se activan áreas de corteza prefrontal que tiene que ver con regulación de emociones positivas. Casi que es una invitación a ser protagonista en primera persona de nuestro propio bienestar. ¿Cómo ponemos esto alrededor de la educación? Y es quizá uno de los temas bien interesantes. La primera fotografía es para mí muy simbólica, son mis estudiantes de pregrado de medicina de la universidad. En el 2013, quizás uno de los primeros programas de 8 semanas en el país, me siguieron la cuerda y vinieron conmigo a tomar el programa. Y en medicina, como en cualquier otro de los espacios de formación en nuestra universidad, tener mindfulness con los estudiantes nos hace que sean mucho más atentos, que el proceso de aprendizaje se dé mucho más eficiente, que se permitan disfrutar más el aula, el aprendizaje. Y también disminuye la probabilidad de que tengan otras comorbilidades como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, entre otras cosas. Desde el estudiante puede favorecer el proceso de aprendizaje. Y es tan interesante que algunos de ellos me decían, profe, antes de preparar el examen, paro 3 minutos o el seminario, pongo la atención en la respiración y soy más eficiente en el tiempo de lectura, me rinde más. Pongámoslo también en nuestro entorno, estudiantes, es nuestra esencia como universidad. Pero la comunidad universitaria también se forma de todos los trabajadores. Mindfulness en el ambiente laboral es muy interesante porque puede ayudar a disminuir el agotamiento laboral, el burnout, que nuestros compañeros dentro de la universidad, todo el personal administrativo, se pueda disfrutar más su trabajo, ser mucho más eficiente y podemos tener una comunidad mucho más armónica, que pueda ser protagonista de la cohesión social y de la construcción de comunidad. Y pongámoslo también en nosotros como docentes. Si yo como docente, como profesor, llego al aula estresado, ese estrés se contagia como las paperas. Y resulta que en el aula se ha visto que parece ser que se aumentan los niveles de cortisol y eso hace que todo el proceso de aprendizaje no sea tan eficiente. Entonces, también en todos nuestros compañeros docentes puede ser muy interesante para su propio bienestar y va como un dominó, como un efecto dominó. Docente saludable, cuidándose a él mismo, transmite eso y puede generar ambientes educativos mucho más eficientes e innovadores. La otra fotografía es de mis estudiantes, bueno, no son mis estudiantes, vinieron al programa, la versión para niños de Mindfulness, es un colegio público de Florida Blanca.
Este colegio público, hace 2 semanas he terminado la versión de Mindfulness con ellos, que se llama La Atención Funciona, y están unos de ellos practicando. Si ustedes me lo permiten, me gustaría invitarles a hacer un ejercicio corto. Y para hacerlo, quiero pedirles que intenten dejar a un lado todo lo que tengan, su celular, el lapicero, si están tomando apuntes, una preocupación u otra. Y para eso me gustaría invitarle para que intente colocar toda su atención en su respiración. Puede ser en la nariz o quizá en el tórax o en el abdomen, pero quizás si pones la atención en tu respiración, puedas notar el inicio y el final de la inhalación, el inicio y el final de la exhalación. Y quizás se sorprenda al identificar la pausa que hay entre inhalación y exhalación. Si su mente se distrae, no se preocupe, es normal que esto pase. De manera amable, intenta volver una y otra vez con la atención a su respiración. Y ahora me gustaría invitarle para que genere conciencia de su postura. Permite que la planta del pie derecho y el pie izquierdo estén en contacto con el piso. Intenta tener la espalda recta, la cabeza erguida, pero relajar sus hombros. Quizá notes nuevamente la textura de los pies al estar en contacto con la superficie, la textura de la silla. Y con la próxima respiración me gustaría invitarle a que lleve toda su atención a alguna experiencia agradable que haya tenido recientemente. Una experiencia agradable, cualquiera que sea. Quizá un color, un sonido, quizá la emoción. Quizá puedas identificar esa emoción, cómo se transmite en su cuerpo. Y con la próxima respiración, intenta ahora poner la atención en el presente. Quizá un sonido aquí o allá, o la sensación del aire cuando entra en contacto con su cuerpo. Quizá note su cuerpo o su mente un poco más tranquila. Es el momento presente. Para decirles que mindfulness en general es un largo viaje por un camino que no lleva más que al conocimiento de uno mismo. Muchísimas gracias.